Seguramente has oído hablar que el entrenamiento en zona 2 es salir a rodar suave en tu bicicleta, pero realmente hay muchísimos más beneficios bioquímicos detrás de estos entrenamientos suaves. Hoy te quiero enseñar cuáles son los principios que rigen detrás de estos entrenamientos, cómo los puedes programar mejor y cómo puedes aprovechar mejor tus salidas de fondo con los conocimientos reales de la fisiología del ejercicio detrás del entrenamiento aeróbico. Soy Sebastián Restrepo, licenciado en Educación Física y entrenador especializado en ciclistas. Durante mis 22 años como ciclista, he escuchado a muchos de mis entrenadores hablar de la importancia de salir a sumar horas sobre la bicicleta. Pero todos sabemos que la potencia aeróbica tiene unas limitaciones. Nosotros no podemos ir a bloque un montón de horas. Para eso tenemos un sistema que es el propio de nuestra especie, que es el sistema aeróbico. Nosotros, por ser nómadas y traer una historia de trasegar caminando la Tierra, nuestro planeta, hemos generado unas adaptaciones aeróbicas bastante poderosas que nos permiten inclusive ir por días si respetamos las zonas aeróbicas realizando ejercicio, como por ejemplo caminar, ir en una bicicleta y todas estas modalidades de ultramaratón, así nos lo demuestran. Bueno, ¿y qué es realmente la zona 2, pues? La zona 2 es, digámoslo así, una zona de actividad que responde a una intensidad baja a moderada del entrenamiento. Es una zona de actividad metabólica donde utilizamos las grasas como fuente de energía principal. Cuando el objetivo es ser más rápido en la bicicleta, cobra sentido entrenar de una forma moderada y de una forma baja intensidad, porque vamos a reclutar las fibras musculares tipo 1, que son las que utilizan las grasas como fuente de energía. Y si tenemos estas fibras musculares bien entrenadas y bien desarrolladas, vamos a poder generar una mejor aclaración del lactato cuando éste se dispare, que recuerden que es proporcional a la intensidad del entrenamiento. Pero en síntesis, este lactato, ¿cómo se relaciona con la zona 2? En zona 2 producimos entre 1 y 2 milimoles de lactato por litro de sangre. Bien, es una producción baja de lactato. Sabemos que estamos utilizando más grasas como fuente de energía, poca glucosa, por ende la producción de lactato es baja y el reclutamiento muscular de las fibras tipo 1 es bastante alto. ¿Qué pasa cuando pasamos de 2 milimoles de lactato por litro de sangre? Cuando la intensidad sube y se aumenta ese lactato, el umbral de tiempo produciendo intensidad disminuye. Ahí pasamos a ese metabolismo que conocemos como anaeróbico, donde empezamos a utilizar más azúcares como fuente de energía y a reclutar más las fibras tipo 2, que sabemos que tienen menos combustible para periodos largos de tiempo que las fibras tipo 1, porque dependen más de azúcar. Pero ahí es donde está la magia de este entrenamiento. ¿Cómo hacemos entonces para producir menos lactato a intensidades más altas? Entonces, dejamos de estar en zona 2 cuando hay más de 2 milimoles de lactato por litro de sangre en la producción real durante el ejercicio. Ahí dejamos de estar en zona 2 y eso es un marcador bioquímico por excelencia que nos ayuda a entender eso. Pero, ¿cómo sabemos entonces de una forma más sencilla, porque no tenemos cómo medir el lactato todo el tiempo? Si estoy en zona 2, pues la frecuencia cardíaca funciona. Y de hecho, en un documento que se publicó este año, en el 2025, donde hay un consenso de un montón de entrenadores de deportes de resistencia para hablar de la zona 2, que es precisamente el documento en el que me estoy basando para hacer este video que te estoy compartiendo, ellos dijeron que entre el 70 y el 80% de la frecuencia cardíaca máxima estamos en zona 2. Más de ahí empezamos a producir mucho lactato y también nos salimos de esos umbrales de la zona 2. O si vos entrenás por potencia, estarías ubicado entre el 75 y el 80% de la potencia crítica. O si son las sensaciones las que utilizas para entrenar, estarías ubicado en el número 10 en una escala de Borg clásica que va entre 6 y 20. Así que el entrenamiento en zona 2 tiene muchas formas de controlarse, se relaciona con unas respuestas bioquímicas internas. Repito mucho la molécula lactato porque es muy importante que ustedes como ciclistas se familiaricen con estos términos y que entiendan que este es uno de los marcadores por excelencia que nos ayuda a entender esos conflictos
bioquímicos que ocurren con la intensidad. Nosotros, ¿cuál es la X que tenemos que despejar como entrenadores? ¿Cómo le corremos a usted hacia la derecha el umbral de lactato? El primer umbral de lactato, ¿cómo hacemos para que usted permanezca más tiempo aeróbico, de una forma más eficiente, sin utilizar el azúcar como fuente de energía? Una de las respuestas a estas preguntas es la forma de entrenar. Vienen los métodos continuos, que son los reyes del entrenamiento aeróbico. Nosotros hoy echamos mano mucho de los intervalos y los métodos discontinuos, es porque nuestros ciclistas recreativos modernos no cuentan con el tiempo suficiente para desarrollar los modelos continuos como Dios manda. Recuerden que el entrenamiento aeróbico tiene dos características principales. Una es de la que ya hemos hablado aquí todo el video, y es la intensidad baja y moderada. Pero la otra es el volumen largo y prolongado. No podemos pretender obtener las adaptaciones de la zona 2 si no salimos a sumar horas de volumen sobre la bicicleta. Era algo que me decía mucho mi entrenador por allá cuando yo era un pollito. Me decía, tenés que salir muchas horas y tenés que salir rotado. Y eso me lo decía siempre a principio de año cuando salíamos de la pretemporada, del trabajo de gimnasio y lo demás. De una forma muy lógica, me ponía a ganar base aeróbica, me mandaba a trabajar con cadencias altas para reclutar más mis fibras tipo 1 y garantizar que las adaptaciones que iba a conseguir, a pesar de que no tenía un potenciómetro y todo el desarrollo tecnológico que tengo hoy, pudiera obtener esas consecuencias de un entrenamiento en zona 2 que son propias de nuestro deporte y todos los deportes de resistencia. Así que el entrenamiento continuo tiene dos formas de llevarse a cabo: continuo invariable y continuo variable. Vienen esos entrenamientos donde pasamos horas sobre la bicicleta a una misma intensidad, sin cambiar. Esos son los entrenamientos de tipo continuo invariable. Pero si hacemos un entrenamiento donde vamos 10 minutos en una zona 2 alta, y vamos otros 15 minutos en una zona 2 baja cerca de la zona 1, es decir, 130 latidos acá, 140 latidos acá, para las personas de 30 años, pues medianamente entrenadas. Eso sería un método continuo variable y es bastante eficiente para desarrollar este componente del que estamos hablando hoy, que es la base aeróbica y el desarrollo de los entrenamientos en zona 2, porque digamos que es la forma divertida de entrenar lo que es monótono. Nuestro deporte se trata de salir a pedalear, y una de las formas de poder pedalear luego a una intensidad más alta es garantizar que pase un montón de horas a una intensidad moderada y a una intensidad baja, cultivando todas estas adaptaciones que consigo a nivel muscular y mitocondrial, que no solamente es la biogénesis mitocondrial, es que tenés nuevas mitocondrias en tus fibras musculares tipo 1, sino que también estás ganando un montón de capilarización, se está llenando de vasos sanguíneos todas esas estructuras musculares, y a eso le va a llegar mucho más fácil todos los nutrientes que demanda su musculatura cuando luego realices entrenamientos de alta intensidad. Viene otra de las cualidades que se desarrolla en este tipo de entrenamientos, y es la capacidad de aclarar lactato. La aclaración del lactato es el fenómeno mediante el cual el ciclista, mientras produce cantidades de lactato, es capaz de utilizarlas después en sus fibras musculares tipo 1, hígado y otras estructuras, pero principalmente eso ocurre en las fibras musculares tipo 1 y en el hígado cuando estamos en ejercicio. En el hígado ocurre una cosa que se llama el ciclo de Cori, que es muy interesante, que coge las moléculas de lactato para producir nuevo ATP. Y lo mismo están haciendo tus fibras musculares tipo 1. Cuando te estás pasando de esos umbrales de lactato, de hecho, cuando vos vas en zona 3, que vas en una producción más alta de lactato, ya te saliste de esa parte aeróbica netamente y empezaste a utilizar más el azúcar, que es cuando vas subiendo una montaña. Vos te tenés que regular muy bien y sabes que el umbral es pequeño. Si te pasas, te puedes reventar. Si no estás altamente entrenado, pues no sos un profesional, ¿cierto? Pero si sos un ciclista que medianamente sale 3 veces por semana, vos debes percibir que en una cuesta al 8 al 9%, usted se pasa 1 kilómetro por hora más, y la producción de lactato es tan alta que lo hace inmediatamente mermar, ir a una zona más aeróbica para poder activar esas fibras tipo 1 y aclarar ese lactato que ya es bastante y que ya le genera a usted un conflicto por los iones de hidrógeno en el rendimiento súbito.
O sea, usted va perdiendo rendimiento por esos iones de hidrógeno que se generan a expensas de las altas producciones de lactato que no son bien gestionadas porque no has desarrollado bien esos entrenamientos suaves y moderados y de que son de largo volumen, de larga duración y de moderada intensidad. Pasa mucho en los fondos para las personas que entrenan con potencia, por allá después de la tercera hora, cuando ya hay ciertos déficits tanto nutricionales como hídricos, que la producción de vatios ya empieza a mermar y la frecuencia cardíaca empieza a subir y usted ya no es, y usted ya se siente también como despiernado, como sin piernas. ¿Con qué parámetro debería guiarse usted para permanecer en zona 2? Con la potencia, porque si usted empieza a imprimir un montón de vatios y usted empieza a sentir que la frecuencia cardíaca se le dispara más de la cuenta, es mucho mejor que busque que la frecuencia cardíaca no se le salga de rangos aeróbicos. Por eso es importante que las personas que entrenan por potencia no abandonen su banda cardíaca, porque conocerse a nivel cardíaco también es importante para saber cómo permanecer en estas zonas en entrenamientos de fondo. O sea que en entrenamientos de fondo yo le recomiendo mucho comparar cómo es la producción de vatios la primera hora versus la frecuencia cardíaca y cómo es ese mismo valor por allá después de 4 horas. Si usted ve que la frecuencia cardíaca en la misma producción de vatios es muy alta, es mucho mejor que merme su ritmo, así le baje la producción de vatios y así baje la velocidad, no importa, pero que usted permanezca metabólicamente en la zona 2 para que las adaptaciones que estamos buscando con este tipo de entrenamientos realmente se den. Ahora sumas más razones para realizar entrenamientos de larga duración y moderada intensidad. Recuerda que es muy importante que los volúmenes sean largos. ¿Cuánto sería un entrenamiento de larga duración? Que supere las 3 horas. Sin embargo, eso no quiere decir que usted en semana se va a dedicar a hacer intervalos toda la semana porque no tiene tiempo. No, hay días donde vas a tener que recuperarte y ahí los entrenamientos en zona 1 cobrarán vital importancia porque en esas sesiones de recovery usted genera las adaptaciones esperadas de las sesiones previas y además gestiona cualquier fatiga que haya quedado a nivel metabólico. Hey, bueno, quiero saber si este video te pareció importante y también quiero que vos mismo vayas construyendo este canal. Yo sé que me siguen de España, de México, de Colombia, de Costa Rica, de Guatemala y quisiera saber cuáles son esos próximos videos que les gustaría ver en este que es su canal para hablar de ciclismo sin ningún secreto. Me interesa que el canal tenga un dinamismo que se acomode a tus necesidades. Hay muchas temáticas que podemos abordar desde el entrenamiento deportivo y desde la biomecánica, que son mis dos áreas de experticia en este mundo tan hermoso del ciclismo. No se te olvide irte del canal sin antes suscribirte y compartir el video con uno de tus colegas de grupeta. Chao, chao.